Hola artesanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a aprender a hacer unas ramitas de lavanda en filigrana y te voy a mostrar 3 formas de hacerlas. 2 formas van a ser con instrumentos que tenemos a la mano o en casa y una forma utilizaremos el tablero de filigrana. Yo soy Mayris y este es el taller de artesanía. Pero antes de irnos al video completo, no olvides suscribirte, ya sabes dónde está el botón, y activa la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Regálame un me gusta si te ha gustado el video. No olvides comentar, que estaré encantada de leerlos y de contestarlos. Y comparte con tus amistades. ¡Vamos al video! Vamos a comenzar. Necesitaremos tiras de 9 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y vamos a pegar 2 de cada pareja de colores porque necesitamos 2 piezas para hacer la ramita. Si tú quieres puedes hacerla totalmente morada o lila. Usamos un peine y vamos a contar las cerdas. Vamos a pasar la tira de papel entre 2 cerdas. Contamos 2 cerdas y pasamos la tira. Contamos 2 cerdas y pasamos la tira. Y así sucesivamente. Sin hacer mucha presión. Sin tirar mucho del papel para que no se nos rompa. Vamos pasando entre cada 2 cerdas. Y la parte donde hemos pegado tenemos que tener cuidado. Y ahí vamos a finalizar. Vamos a colocar pegamento. Unas gotitas, pegamos y hacemos presión y ahora retiramos y tenemos una pieza terminada. Vamos a hacer la segunda pieza de la misma manera. Colocamos pegamento. Pegamos y hacemos presión para que se pegue bien. Y lo retiramos. Ahora vamos a pegar las 2 piezas. Tú puedes hacer las combinaciones de colores que más te gusten. Nos ayudamos con la pinza para pegar mejor. Y ya la tenemos, debemos dejar secarla. Ahora vamos a hacer la segunda y es más fina. Vamos a ir pasando la tira de papel por cada una cerda. Contamos una cerda y lo pasamos. Aquí debemos de tener mucho cuidado para que no se nos rompa la tira de papel. Debemos pasarla muy suavemente. En lo personal, esta ramita de lavanda es la que más me gusta porque queda muy finita y muy bonita. Mira cómo queda. Y seguimos. Vamos pasando entre cada cerda.
Nos tiene que ir quedando así, pasando entre cada cerda. Y ahora pegamos. Presionamos bien, que se pegue bien. Y ahora retiramos. Tenemos la primera parte, mira cómo se ve. Vamos a hacer la segunda parte, de la misma manera. Debes colocar pequeñas gotas de pegamento. Presionamos bien, que se pegue. Y lo retiramos. Ahora vamos a pegar las dos piezas. Colocamos pegamento a lo largo y pegamos. Nos ayudamos con la pinza para que se pegue bien del centro. Y ya está. Dejamos que se seque. Ahora con la primera que habíamos hecho, fíjate cómo la vamos a cambiar. Vamos a ir presionando los pétalos y nos queda así de bonita. Ahora lo mismo con la segunda. Subimos los pétalos o los presionamos. Mira qué bonita, esta es mi favorita. Ahora vamos a hacer la tercera forma y vamos a utilizar el tablero de filigrana. Vamos a colocar los pines de esta manera, siempre utilizando el pin de la ranura. Introducimos la tira de papel y vamos a ir rodeando los pines. Finalizamos. Colocamos pegamento y pegamos. Esta forma hace que se vean los pétalos de la lavanda o las flores de la lavanda un poco más grandes. Nos ayudamos con la pinza si se nos despega y ya está. Quedan más grandes. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Introducimos la tira y rodeamos los pines. Colocamos pegamento. Nos ayudamos con la pinza a pegar bien. Y ya está. Ahora vamos a pegar las dos partes. Nos ayudamos con la pinza y ya está. Ahora vamos a aplastar los pétalos, siempre hacia arriba. Fíjate cómo queda, se ve un poco más grande. Una grande, una mediana y una pequeñita. Y las puedes hacer de varios colores o los colores que más te gusten. Y queda así.
Ahora vamos a hacer las hojas. Doblamos el tallo un poco, pegamos al final, cortamos y redondeamos un poco las esquinas y parece la hoja, y así con todas las demás ramitas. O si lo prefieres, puedes dejar solo las ramitas y colocar las hojas con trocitos de papel. En un próximo video utilizaremos estas ramitas de lavanda para poder hacer tarjetas. Haremos diferentes composiciones. Mira qué bonitas quedan. Y ahora algunos datos curiosos sobre esta flor tan bonita. El nombre científico es lavándula. Existe alrededor de 60 especies. La lavanda es la flor nacional de Portugal. Los antiguos romanos usaban la lavanda para perfumar desde el agua del baño a la ropa de cama. Es un excelente repelente de insectos no deseados, entre ellos la polilla. Eso quiere decir que puedes colocar unas ramitas secas en tu armario y las polillas no estarán cerca. Y cultivarla en tu jardín mantendrá alejados a los mosquitos, pero llamará la atención de las mariposas y de las abejas. Es un calmante para el insomnio, irritabilidad, dolores de cabeza, ansiedad y estrés. En el antiguo Egipto, la lavanda era una de las hierbas que se usaban para el proceso de momificación. En los siglos XVI y XVII, cuando no había mucha costumbre de bañarse, se usaba la lavanda para perfumar la ropa de vestir y la de cama. Al diluir unas 20 gotas de aceites esenciales de lavanda, tendremos un enjuague capilar contra los piojos. Y con el aceite puro colocado en el peine se eliminan las larvas y las liendres. Por eso se utilizó mucho en la época de la peste. Y sin más que decir, solo que ya sabes dónde suscribirte, el botón está por acá. Y no olvides activar la campanita para que te avise cuando he subido un video nuevo. Déjame un me gusta si te ha gustado el video. No olvides dejar tus comentarios, que estaré encantado de leerlos y de contestarlos. Compártelo con tus amistades. Y no te pierdas el próximo video. Gracias por verme. Adiós. Existen alrededor de 60. Es un calmante para el insomnio y irritabilidad. Comparte con tus amistades. Gracias por verme.